Vamos a ver un resumen sobre lo que es el rol del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Padre es la persona central de la Trinidad, el Creador, la causa primera, la idea original, el concepto de todo lo que ha sido creado. Amén. Esto lo podemos ver en Juan capítulo 5, versículo 17. El Hijo es el Logos, la palabra, la expresión del Dios unigénito del Padre. Él mismo es Dios. Amén. Cristo es Dios. Aún más, como Dios encarnado, nos revela al Padre. Esto nos lo dice Juan capítulo 14, versículo 9. El Hijo de Dios es tanto agente de la creación como el mismo Redentor de la humanidad. Cuando leemos el libro de San Juan, vemos que Él fue el Creador y todo lo hizo para Él y por Él. Amén. Entonces, es el Creador también. El Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, procede del Padre y es adorado, glorificado junto al Padre y al Hijo. Las Escrituras fueron inspiradas por Él. Amén. Fueron inspiradas. Eso lo podemos ver en 2 Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17. Ahí insisto, si Él inspiró las Santas Escrituras, entonces no es una fuerza activa ni es algo parecido. Es una persona que tiene intelecto, sentimiento y voluntad. Su poder sobre el pueblo de Dios y convence al mundo ¿de qué? De pecado, de justicia y de juicio, como lo podemos ver en Juan capítulo 16, versículo 8. Estas tres personas de la deidad son eternas. No hay uno antes, primero, después el segundo, no, son eternos todos. Cuando leemos el libro de Génesis, vemos que Dios está hablando con su Hijo, porque dice, cuando hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, dice que el Espíritu de Dios estaba en la faz ordenándolo todo. Entonces tuvo parte en la creación también. En la estrecha relación del Padre y del Hijo está el Espíritu de Dios que ha existido desde la eternidad. Amén. Los dones han sido entregados por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero cada uno en sus funciones, cada uno, sus propias funciones. Los dones del Padre son de acuerdo a sus propósitos y motivación básicos de la vida, tal como don de profecía. Pero las tres categorías de dones, los del Padre, los del Hijo y del Espíritu Santo, se involucran aspectos proféticos. O sea que en ambas categorías de dones está el don profético. En ambas conseguimos lo que es la profecía. Amén. En el capítulo 12 de Romanos se destaca lo general el nivel del don de profecía al alcance de cada creyente. El don de profecía dispensado por el Espíritu Santo en 1 Corintios capítulo 12 se refiere a la inspiración sobrenatural hasta el punto que el hablar en lenguas y su interpretación se incluye en esta categoría. El hablar en lenguas y la interpretación se incluye en esta categoría de los dones del Espíritu Santo. Según 1 Corintios capítulo 14, versículo 5. El don de oficio del profeta es el que se dedica a estudiar la profecía, dado por Cristo a la iglesia a través de los ministerios individuales, como lo explicaba el pastor Carlos hace poco. Los dones del Espíritu Santo en sí. Comenzamos con el primero, que es palabra de sabiduría. Perspectiva sobrenatural para determinar los medios de cumplir con la voluntad de Dios. Eso es lo que es la palabra de sabiduría. Determinar los medios de cumplir con la voluntad de Dios.
Clasificación de la sabiduría. Sofía. ¿Cuántos estaban presentes o vinieron cuando el pastor Carlos nos enseñó sobre eso de la Sofía? Pero no Sofía la vecina, ¿no? Sino Sofía, sabiduría que viene directamente del Padre. Esa es la Sofía. La sabiduría que viene directamente de Dios. Para resolver problemas difíciles dentro de la iglesia. Problemas familiares. En los hermanos, en cualquier problema que haya y que no se le consigue solución, entonces el Espíritu Santo va a dar una palabra de sabiduría para resolver dicho problema. Amén. ¿Y quién mejor que Él, que conoce hasta lo más profundo, recóndito de nuestros corazones, sabe aún la palabra antes de salir de nuestros labios? La fronesis es la sabiduría práctica, natural, lo que hablaba el pastor Carlos, para realizar trabajos manuales tal como carpintería, herrería, música, sastrería, arte de cocina, etc. Esos son los dones naturales que Dios nos dio a cada uno de nosotros. Imagínense si Dios no nos hubiese dejado dones naturales. Seríamos como seres inservibles, sinceramente, porque nadie sabríamos hacer nada. Todos estaríamos sentados, aburriéndonos, porque no seríamos capaces de ejecutar ninguna actividad, puesto que no teníamos ese don. Pero Dios es grande, es poderoso, es sabio, y nos dio esa facultad de, por nosotros mismos, a veces inventar cosas y nos sale bien. No es por nuestra sabiduría, es por la sabiduría de Dios. Amén. Pero esos son la fronesis, que es la sabiduría práctica, lo que practicamos, los trabajos que realizamos. La sunesis tiene que ver con la sabiduría adquirida a través de estudios en lo que representa las artes, ciencia científica y sociales, tal como investigación de tierra, investigación marítima, investigaciones espaciales, todo lo que se adquiere a través del estudio. Esa es la sabiduría sunesis. Amén. La palabra ciencia significa revelación sobrenatural del plan y voluntad divinos. Visión sobrenatural o comprensión de las circunstancias o de un conjunto de evidencias por medio de revelaciones, es decir, sin la ayuda humana, sino solamente de naturaleza divina. Esa es la palabra ciencia. Eso procede todo de Dios. Puede aludir también al conocimiento de Dios de las cosas que pertenecen a Dios. Puede aludir también a las cosas que pertenecen a Dios. Vamos con el don de fe. El término griego es pistis. Y el verbo creer en griego es pisteuo, el cual se repite a través de todo el Nuevo Testamento, 227 veces. Pisteu, el cual se repite a través del Nuevo Testamento más 227 veces. Un acto de verdadera fe, como tenemos un caso de verdadera fe como es la mujer del flujo de sangre, que esta mujer, con esa fe que tenía que Cristo le iba a sanar, se postró ante él, tocó solamente su manto y aquella mujer fue sana. Eso fue una fe sobrenatural, es creer de lo que Dios puede hacer en nuestras vidas. Amén. Lo que Dios puede hacer en nuestra vida, pero creerlo, sabiendo que Dios no nos va a fallar. Es pues la fe el instrumento de Dios que le provee al hombre para que pueda conocerle. O sea, a través de la fe. ¿Cuántos estuvieron o vivimos allá en Jerusalén cuando Cristo vivió y estuvo en la tierra? ¿Cuántos?
Ninguno. ¿Pero por qué estamos aquí? Por fe, porque le creemos lo que dice la palabra de Dios, lo que dice la Biblia, por eso estamos acá. Eso es fe. Y por la fe es que somos salvos. Amén. Por la fe, no es por otra cosa. No es porque seamos buenos mozos, porque diezmemos mucho o nos vistamos muy bien, o nada de eso. Es por la fe que somos salvos. ¿Pero por la fe en quién? En Cristo Jesús. Amén. Porque no se ha dado ningún otro nombre bajo el cielo por el cual nosotros podamos ser salvos, sino solamente por Cristo Jesús. Entonces, es la manera de conocer a Dios. Es la herramienta para el ser humano adicional a la razón. O sea, la fe sobrenatural tiene que oponerse a la razón. No puede ir la razón primero, sino primero tiene que ir la fe sobrenatural. Por ejemplo, cuando se ora por un enfermo, creer de verdad que Dios le va a sanar. Ahora, tenemos que tener mucho cuidado en esto. No es que vamos a orar y por el enfermo y después le decimos al mismo enfermo o al familiar, tranquilo que él se va a sanar. No, porque eso depende de la voluntad de Dios. Amén. Eso es muy delicado. Aunque oramos con toda la fe, porque si vamos a orar por un enfermo es porque tenemos fe, es porque creemos que Dios puede hacer el milagro. Pero a Dios tampoco lo podemos forzar. A Dios no le podemos decir, mira, tú tienes que sanarlo, porque yo quiero que tú lo sanes para yo quedar bien. Porque no lo hacemos por nosotros, lo hacemos para la gloria del Señor. Amén. Es para eso. Lo digo porque yo escuché en una parte que estábamos orando por un enfermo y una hermana dijo, no, te créalo que se va a sanar. Y nosotros sabemos la situación de ese paciente. Ahora, para Dios no hay nada imposible, por supuesto. ¿Qué es imposible para Dios? Puede ser ya moribundo y si es la voluntad de Dios levantarlo de esa cama, Dios lo levanta. Pero nosotros tampoco podemos decirle al mismo paciente, al enfermo, al familiar, tenga la seguridad que él se va a sanar. Lo que sí podemos decirle, que Dios haga su voluntad. Es de acuerdo a la voluntad del Señor. Porque a veces cometemos esas imprudencias. También este don es creer en Dios sin reserva alguna. Sin reserva. Es una habilidad sobrenatural para enfrentar circunstancias adversas confiando en el mensaje de Dios y su palabra. Confiando en el mensaje de Dios y su palabra. Para que el que no tiene, y para el que no tiene el don de la fe, le es imposible aceptar cuando solo utiliza la razón. Cuando no se tiene el don de la fe sobrenatural. Entonces, solamente se puede usar la razón, pero no está creyendo en lo que Dios es el que hace. Pues el don de fe es una convicción interna que obedece a un llamado. Ese es el don de fe. Dones de sanidad. Se refiere a la sanidad obtenida por medios sobrenaturales, sin ayuda humana. La sanidad por medios sobrenaturales sin la ayuda del hombre. Esta puede instruir o constituir la aplicación de terapias y medios de cura humano bajo la dirección divina, no bajo mi dirección, no bajo mi pensamiento, mi creencia, sino es bajo la dirección divina. No se excluye el uso de los dones innatos, los que tenemos, la fe. Tenemos también una fe innata en nosotros. Por ejemplo, nos tomamos un medicamento porque tenemos fe que eso nos va a hacer bien. Vamos a ver a alguien que nos puede ayudar en un problema porque tenemos fe de que esa persona nos va a ayudar. Es una fe innata. Pero la fe sobrenatural es diferente. Amén. Todo eso hay que saber cómo usar y qué es el don de sanidad. Don de hacer milagros.
significa literalmente un despliegue de poder que sobrepasa lo natural. Un despliegue de poder, pero ¿de quién? No el mío, el de Dios, que sobrepasa lo natural. Este don opera junto con los dones de fe y sanidad para ejercer autoridad sobre el pecado, Satanás, la enfermedad y las fuerzas que causan ataduras en este mundo. Todo eso implica lo que es el don de hacer milagros. El don de profecía, don sobrenatural que consiste en conocer por inspiración divina los eventos distantes y futuros, porque solamente Dios conoce ¿qué cosa? El pasado, el presente y el futuro. Aunque por ahí los brujos dicen que ellos conocen el futuro, pero eso está lejos de la verdad. No se asimila en nada a lo que es Dios, porque Dios es el único que puede conocer nuestro futuro. Sin embargo, a través de la profecía se puede también tener esa inspiración de los eventos futuros. Hay que tener también cuidado con eso, los falsos profetas, que a veces nos dicen, le dicen a una persona, por ejemplo, no, la esposa de suya va a ser fulana. Nosotros no podemos saber, eso es voluntad de Dios. Dios es el que decide ahí quién va a ser su esposo, quién va a ser su esposa. No somos nosotros los que tenemos que decirlo. Es proclamado en un lenguaje conocido, porque es lógico, si es una profecía, no sería lo correcto darla en un lenguaje que no conozcamos, que no entendamos. Porque si es una profecía, por supuesto, es para la iglesia. Y, por ejemplo, se para aquí algún gringo o cualquier hermano o hermana que no hable nuestro idioma y no haya quien lo traduzca y puede profetizar. Bueno, los que saben inglés lo van a entender y los que no sabemos inglés, entonces nos quedamos en el aire, ¿verdad? No entendemos lo que habló. Entonces, ese tiene que ser proclamada en un lenguaje conocido, o sea, en el lenguaje que hablemos. Manifestación del Espíritu de Dios, no del intelecto. Hay que tener muy claro que es una manifestación de Dios, no de nuestro intelecto. No que yo crea que yo puedo decir y que yo sé qué es lo que va a pasar con fulano o sutano, o qué va a pasar en una ciudad, o qué va a pasar en mi familia en el futuro. Eso es Dios, eso es ejercicio y es competencia de Dios, no del hombre. Procedencia de los espíritus, si vienen de parte de Dios o de las tinieblas. Ese es el discernimiento de espíritus. El discernimiento de espíritus. Tenemos que eso, mire, en la iglesia es sumamente necesario este don. Sumamente necesario. Porque a raíz de eso muchas veces vienen con palabras muy sutiles, con vestiditos como de oveja, de cordero, y resulta que no son ni ovejas ni corderos, son lobos rapaces. Y vienen con engaños y vienen muchas veces hasta buscando plata y nos hablan de que es de Dios y muchas cosas quieren meternos en la cabeza. Y esto es muy importante, el discernimiento de espíritus, porque ahí es donde podemos discernir de dónde viene ese espíritu, si viene de las tinieblas o viene de Dios. Amén. En la iglesia tenemos que tener, y eso podemos orar y pedirle al Espíritu Santo, que es el que lo da, que nos dé ese discernimiento de espíritu. Amén. Porque eso nos trae revelación. El Espíritu Santo es el único que nos puede traer revelación sobre los planes y propósitos del enemigo y sus fuerzas. Porque si alguien hace planes para atacar y tiene sus propósitos, es el enemigo. Pero si hay un discernimiento de espíritus, podemos detectar lo que esa persona está proclamando, si es verdad o es mentira. Si es un espíritu que viene, si es el espíritu de Dios o es el espíritu de, ya sabemos de quién.
diferentes tipos de lenguas, expresiones sobrenaturales no conocidas. El que habla en lenguas, a menos que las interprete también, sabe qué está proclamando, qué está diciendo, pero si no, la persona podemos estar hablando en lenguas, pero no podemos discernir qué es lo que estamos hablando, porque eso es, recordemos que la palabra dice que el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Amén. Entonces, eso hay que tener también mucho cuidado. Y los diferentes de lenguas tienen que ser expresiones sobrenaturales, son expresiones naturales no conocidas por quien habla. Estas lenguas pueden que existan en la tierra provenientes de antiguas culturas o desconocidos en el sentido que son medios de comunicación inspirados por el Espíritu Santo. Son medios de comunicación que son inspirados por el Espíritu Santo. Podemos conseguir esta cita en Isaías 28, capítulo 28, versículo 11, en Marcos capítulo 16, versículo 17 y Hechos 2, 4, ahí podemos conseguir lo que se refiere a los diferentes tipos de lengua. En 1 Corintios capítulo 12, versículo 10, 28 al 31 también lo podemos conseguir. Sirve de evidencia y señal de la plenitud a la acción del Espíritu Santo. Interpretación de lenguas no viene de la mente humana, sino de la mente del Espíritu Santo. La interpretación de lenguas. Los intérpretes. Tampoco es una traducción lo que hay ahí, ¿no? No es una traducción. El intérprete nunca comprende la lengua que interpreta, sino la declaración o el significado de lo que se está diciendo ahí, en esa lengua. Es un fenómeno milagroso y sobrenatural, como son los dones de hablar en lenguas y el don de profecía. Vamos a leer 1 Corintios capítulo 13, versículo 8 al 10 y luego el versículo 13. 1 Corintios. Capítulo 13, versículo 8 al 10 y luego leemos el versículo 13. 1 Corintios 13, versículo 8 al 10. Dice acá, el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Mas cuando venga lo perfecto. ¿Y cuál es lo perfecto que esperamos? La venida de Cristo. Entonces dice que esto se acabará. Vamos al versículo 13. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. En esto debemos de permanecer como iglesia, amándonos los unos a los otros, y las lenguas y todo eso se acabarán, pero el amor no se acabará, ni se debe de acabar nunca en cada uno de nosotros como iglesia. Amén. Estos son los 9 dones del Espíritu Santo, que debemos de tratar de estudiarlos más profundo y saber qué es cada don y por qué se da y para qué se da y a quién se le da. Porque eso es, el Espíritu Santo lo da cuando quiere y a quien quiere. No es cuando yo lo quiera, es cuando Él lo quiere y cuando quiere y a quien quiere. Amén. ¿Hay alguna inquietud, alguna pregunta? Amén. Yo quiero hacer un resumen para que tengamos en cuenta acerca de los dones. No sé, voy a borrar esto, ¿no?
Ok, los dones del Espíritu Santo primero que nada son del Espíritu Santo, no pertenecen a ninguna persona en particular. Aclaremos primero esto porque hay gente que dice que tiene dones de sanidad, de sanidades. Usted no tiene dones de sanidades. Si usted tiene dones de sanidades, nos haríamos ricos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los dones, ningún don del Espíritu pertenece a una persona en particular. Muy distinto, es decir, que Dios se los manifiesta a ministerios de acuerdo al ejercicio particular de cada ministerio. Hay un tipo de don que opera o que se manifiesta en ciertos tipos de ministerios muy particulares, pero de allí a que yo tenga un don, hay gente que dice, yo tengo don de ciencia. Primero, don de ciencia no existe, existe el don de palabra de ciencia, y ya va a ver por qué. Hay otros que dicen, yo tengo don de sabiduría. Usted no tiene don de sabiduría porque el don es palabra de sabiduría. Escuche, primero tenemos que leer. Hay algunos que dicen, yo tengo don de sanidad. No existe don de sanidad, sino dones de sanidad, de sanidades, es plural, ¿verdad? Ya lo vamos a llevar ahí a la Biblia, 1 Corintios capítulo 12, para que usted vea. Entonces los dones no son de una persona en particular. Ninguno de nosotros tiene dones del Espíritu y los usa cuando Él quiere, sino que es el Espíritu quien reparte y da como Él quiere. ¿Amén? Escúchame muy bien que esto es importante. Es el Espíritu Santo el que da como Él quiere, donde Él quiere y a quien Él quiere. Esto implica que si en algunos momentos a usted se le ha manifestado un don en particular y hay gente que ha visto, ¿verdad?, que lo que usted, donde Dios lo ha utilizado, se ha cumplido, es una realidad. Hay mucha gente que piensa que él tiene ese don y cuando Dios no le habla, entonces inventa cosas para que crean que sigue teniendo el don. Escúcheme, el don es del Espíritu, no le pertenece a ningún hombre en particular. Él lo da como Él quiere. Amén. Ahora fíjese, existen 3 tipos de dones espirituales. Ok, yo los recuerdo por esta palabra. Rest in peace, descansa en paz, en inglés. Ok. Los primeros tipos de dones que existen se llaman dones de revelación. Eso es lo que significa la R, revelación. Como bien explicará el hermano Alfonso, hay 9 dones espirituales señalados allí en la Biblia perfectamente. El primero de ellos, palabra de sabiduría. Palabra de sabiduría. ¿Verdad? Escuche, palabra de sabiduría. No existe don de sabiduría como tal. La Biblia, el Nuevo Testamento, fue escrito ¿en qué idioma? En griego, griego koiné, que es un griego coloquial, es un griego que se habla, o se hablaba en los tiempos en las calles, lo hablaban las personas comunes. Y esa palabra sabiduría en griego tiene 3 connotaciones, que la explicó el hermano Alfonso también. Una es la palabra sofía, otra es la palabra phronesis y otra es la palabra sunesis. Escúcheme, la palabra sabiduría con la cual aparece el don de palabra de sabiduría es la palabra sofía, que es la sabiduría que viene de Dios. La sabiduría phronesis y sunesis corresponde a la sabiduría que uno adquiere en el diario vivir, en la vida práctica. Esa se llama phronesis. Y les recomiendo los libros de la mayéutica de Aristóteles, que habla muy bien sobre lo que es la sabiduría phronesis. Es la sabiduría práctica, es la sabiduría que alguien adquiere. Uno dice, si vas por ahí te va a ir mal, porque la experiencia es sabio. Hay personas que no han ido a la universidad y tienen una sabiduría muy práctica. Ven las nubes y dicen, yo creo que este mes va a llover. Y empiezan a caer tremendos chaparrones. Mi papá me dijo, vea la luna. Cuando usted vea la luna, un arco anaranjado, eso es lluvia. Y nos enseñó a leer la lluvia y a saber cómo. ¿Y dónde aprendió eso mi papá? No lo aprendió en la universidad ni en la escuela porque lo que tenía era 2º grado. Pero lo aprendió de la vida práctica. ¿Ok? Eso es sabiduría phronesis. Esa es la sabiduría para conducirnos sabiamente. ¿Ok? Ahora fíjense bien. Existe una sabiduría sunesis, con S, sunesis, que es la sabiduría crítica. Esa se adquiere estudiando en campos especializados. Si usted es abogado y usted tiene un caso, ¿verdad?, un caso legal, usted, de acuerdo a lo que estudió,
usted tiene una sabiduría. Esa sabiduría es la que le da la capacidad para juzgar mejor un caso, estudiar o interpretar un caso, solucionar un caso, mejor que yo que soy ingeniero. Yo lo que soy es ingeniero mecánico. Bueno, después estudié otras cosas, psicología y estudié otras cosas, pero yo no soy abogado. Usted sabe que como abogado, dónde meterse y cómo solucionar eso. Entonces usted tiene una sabiduría que adquirió a través de los estudios. Esa es la sabiduría sonesis. Pero la sabiduría sofía, que es la de la palabra de sabiduría que corresponde, no es de los hombres, sino que viene directamente de Dios. Y no interviene la mente ni la capacidad humana. ¿Me está escuchando? ¿Por qué? Porque es del Espíritu, no es nuestra. Ahora, la Biblia dice que si alguno tiene falta de sabiduría, dice el libro de Santiago, pídale a Dios porque Él nos la dará. Ahora fíjese bien. La palabra de sabiduría, ¿por qué aparece palabra? Porque para los dones son para edificación, los dones son para bendición de la iglesia. Si yo no lo expreso, la iglesia no se edifica. ¿Qué hago yo con sabiduría? Ah, Dios me dio sabiduría y yo soy sabio solamente y me voy a explotar de sabiduría. Me reviento de sabiduría y ¿en qué se beneficia la iglesia? En nada. Cuando Dios habla una palabra de sabiduría, nos da una palabra de sabiduría, es para que la palabra de sabiduría sea expresada a una persona en particular, a un grupo o a la iglesia para la edificación de la iglesia. Ahora fíjense bien. Es muy particular este don de palabra de sabiduría, porque allí la palabra sabiduría apunta a un tiempo específico. Escúcheme, es la revelación de la mente y el propósito de Dios. Eso es el don de palabra de sabiduría. La revelación de la mente, del propósito, ¿verdad? Del propósito de Dios. ¿Quién conoce si mañana va a temblar? Ni siquiera Fumbices. ¿Verdad? ¿Quién lo sabe? Solamente Dios. Usted ha escuchado gente que dice, Dios me muestra que de aquí a 3 días va a suceder tal cosa. ¿Quién le mostró eso? ¿De dónde sacó usted eso? Eso es palabra de sabiduría. Porque el don de palabra de sabiduría generalmente apunta hacia el futuro, la revelación de la mente y del propósito de Dios. Es bien, es cierto que en situaciones muy difíciles, intrincadas, donde no conseguimos salidas, algunos problemas, Dios revela salida a esos problemas a través de palabra de sabiduría, pero debe ser expresada. Pero generalmente la palabra de sabiduría tiene que ver con el futuro, donde Dios revela. Usted me dirá, ¿y eso no es profecía? No, ya va, aguántese allí un momento. Ok, el otro don es palabra de ciencia. Ok, palabra de ciencia. La palabra ciencia allí es noxis, pero no es la palabra noxis como tal, que significa conocimiento, sino epinoxis, que es el conocimiento supremo o máximo. Epi significa sobre, como cuando usted dice el terremoto tuvo el epicentro, es decir, es el punto más superficial. El hipocentro es el punto más bajo. Ok, si no entiende eso, no se preocupe, escuche. La epinoxis es ciencia, es revelación de Dios. Por eso es que estos dones se llaman dones de revelación. Este don revela lo que ha pasado y lo que está pasando en el presente. El de palabra de sabiduría, ¿hacia dónde apunta? Hacia el futuro. El de ciencia apunta hacia el pasado y hacia el presente. Por ejemplo, usted ve que alguien dice, el Señor me muestra que tú vienes de pecar en tal parte. Ajá. ¿Cómo sabe usted el pasado? Si no se lo han contado, se lo revela Dios. O el Señor me muestra que en este momento aquí hay alguien así. Eso es don de palabra de ciencia. ¿Por qué? Porque está revelando conocimiento, pero un conocimiento que no es el conocimiento ordinario, el conocimiento humano, sino es el conocimiento supremo, el máximo, la epinoxis de Dios. ¿Ok? Y existe otro don de revelación, que es el discernimiento. Lo vamos a cambiar. Discernimiento de espíritus. Ok, discernimiento de espíritus. Esos espíritus, escúcheme,
va con E minúscula para hablar de que no es el Espíritu Santo, sino para referirse a espíritus humanos o a espíritus demoníacos, a cualquier otro tipo de espíritu. Vea esto. Estos 3 dones de revelación se llaman los policías de la iglesia. ¿Por qué? Porque revelan con qué propósito llega una persona a la iglesia. Lo explicaba el hermano. A veces viene gente y le dice uno, mire, yo vengo, me congrego allí, soy amigo del pastor Carlos Contreras, porque se saben los nombres de los pastores. Yo soy pentecostal, la Biblia dice, ayúdate que yo te ayudaré. Y los hermanos, ay, este hermano sí es bueno. Primero, la Biblia no dice, ayúdate que yo te ayudaré. Bueno, y Dios a veces dice, sin que una persona viene, usted lo ve y el Señor le dice, trae un espíritu de engaño o de estafa. ¿Quién revela eso? ¿Cómo lo sabe? Es Dios. Por eso se llama discernimiento de espíritus. O hay espíritus demoníacos, ¿verdad? Lo que nosotros llamamos demonios. Entonces, el discernimiento de espíritus nos ayuda a ver con qué intención o propósito viene alguien a la iglesia o está en una reunión o se manifiesta en la vida de una persona su espíritu. Entonces, estos dones se llaman dones de revelación. Siguen entonces unos dones con la palabra I, 3 más, que son los dones de inspiración. Esos dones son los dones, escúchame, de profecía, lenguas e interpretación de lenguas. Aclaremos. El hermano Alfonso decía, existen varios tipos de lenguas, lenguas cortas y lenguas largas. No, mentira, eso lo digo yo. Eso lo digo yo, hermano Alfonso, eso no lo dijo usted. Pero sí hay lenguas cortas y lenguas largas, y lenguas medianas. Ok. La palabra lenguas en griego es la palabra glosas. Glosas. El hablar en lengua se llama glosolalia. Lalia de laleo, de hablar. ¿Ok? De llamar. Acuérdense, la iglesia viene de la palabra etkaleo, los llamados. Y las lenguas viene del alias, que es hablar. La glosolalia es la expresión de hablar en lenguas. Ahora, pero cuando uno habla en lenguas, generalmente, cuando habla inspirado por el Espíritu, habla distintos tipos de lenguas. Eso se llama heteroglosas, diferentes lenguas. Si no se lo aprendió, no importa, escúcheme. Lo importante es que dentro de los dones de inspiración hay un don donde el Espíritu le da lenguas a las personas. ¿En dónde está eso en la Biblia? Libro de los Hechos, capítulo 1 y capítulo 2. Libro de Joel, 2:28. Se nos dice que Dios impartió lenguas como de fuego sobre los que estaban en el aposento alto, a 120 personas, allá en la ciudad de Jerusalén. ¿Ok? Y dice que empezaron a hablar en lenguas de medos, de partos, que tanto que las personas que estaban en Jerusalén, porque subían, empezaron a entender las lenguas que estaban hablando como a las 9 de la mañana. Recuerde que dijeron, estos están ebrios, están llenos de mosto. Dijeron, no, no están llenos de mosto. Es muy temprano para ver borrachos todavía en Jerusalén. Sin embargo, aquí en la plaza sí los ve a cualquier hora. Escúcheme. Esos son inventos míos también. Escuche. No, pero eso lo dice la Biblia. No están borrachos, dice el apóstol Pedro, porque son apenas las 9 de la mañana. Es la hora tercera del día. A partir de las 6 de la tarde, de las 6 de la mañana se empezaban a contar las horas y era la hora tercera del día, las 9 de la mañana. De manera que no están ebrios. Estaban orando en el aposento alto y allí se manifestó una unción especial y empezaron a hablar en lengua, la glosolalia. Ahora, muchos de ellos empezaron a hablar lenguas distintas, heteroglosas, diferentes lenguas. Y cuando se manifiesta el don de inspiración de las lenguas, es porque Dios quiere dar un mensaje a la iglesia muchas veces, escúchame muy bien, y quiere dar un mensaje para que la iglesia entienda. Ahora, si alguien habla en lenguas, debe haber también interpretación de lenguas, porque la Biblia dice que si alguien habla en lenguas y nadie interpreta, mejor cállese y siga hablando solo. ¿Por qué?
Porque estos dones son para la edificación de la iglesia. ¿Qué hago yo con hablar en lenguas y ustedes no entienden? Es como que si les diera una clase en inglés, en chino, en mandarín, ¿verdad? Y les digo, ¿entendieron? Ustedes me van a decir, si no hablamos el idioma. Igualito, ¿verdad? Dios da esto como señal y evidencia de una llenura sobrenatural sobre una persona para edificar la iglesia. Y a veces habla una persona y otro interpreta. Por eso el apóstol Pablo dice, hablar en lenguas, yo hablo quizás más que ustedes, pero prefiero una palabra con sabiduría y entendimiento que muchas lenguas sin saber lo que estamos hablando. Amén. Ahora, eso no quiere decir que no se pueda hablar en lenguas. Usted, si quiere seguir hablando en lenguas, arrodíllese y hable usted solo. Ahora, si Dios va a interpretar, Dios levanta un intérprete. O generalmente, también a la misma persona que habla, Dios le da la interpretación. Entonces, estos dones de lengua, de la glosolalia y la interpretación de lengua o la discernimiento de las lenguas son dadas también para dar mensajes en la iglesia. Y es una de las cosas que ha muerto en estos tiempos de la iglesia que estamos viviendo. Mucha gente ha desechado eso y mucha gente dice que eso era para el tiempo de la iglesia primitiva y no. Si usted cree que hay don de palabra de sabiduría, de ciencia y de espíritu, también hay de lenguas y de interpretación de lengua. ¿Ok? Porque están en el mismo capítulo y están en los mismos párrafos. Ahora, existe un don que es una inspiración del Espíritu y es el don de profecía. Escúcheme, muy distinto es ser profeta de ministerio o de oficio, que es la palabra profeté. Es muy distinto ser profeta de oficio como ministerio a tener el don de interpretación, el don de profecía como inspiración del Espíritu. El don de profeta es un ministerio, pero el de interpretación, el don de inspiración de profecía, lo da el Espíritu a quien Él quiere, como Él quiere y cuando Él quiere. ¿Para qué es el don de profecía? La profecía dice, 1 Corintios, que es para edificación, exhortación y ¿qué más? Edificación de la iglesia. Consolación, edificación y exhortación. Óigame, se lo voy a explicar de otra manera. Exhortar. La palabra exhortar no quiere decir regañar. ¿Qué quiere decir exhortar? ¿Ah? Animar, estimular. Y cuando yo animo, lo estimulo de la manera correcta. De allí fue que alguien dijo que es corregir o regañar. No. Exhortar es animar, motivar, pero indicando el camino perfecto, el mejor camino y sacándonos del camino malo. Ahora, el don de profecía como inspiración es para exhortar, para consolar. Esa palabra la explicamos, ¿ok? Y para edificar la iglesia. Óigame muy bien. ¿Usted no ha visto que hay gente que predica y da un mensaje y usted no siente nada? ¿Sí lo ha escuchado? Pero hay otro que se monta y da una sola palabra y todo el mundo empieza a llorar. Decía mi pastor, cuando las mujeres lloran en el culto, Dios se está moviendo. Ahora, si los hombres lloran es porque Dios está en la iglesia. Porque los hombres somos más difíciles de llorar. ¿Ok? Y él decía, cuando llora un hombre en la iglesia es porque ahí está Dios. Cuando las mujeres lloran es porque Dios se está moviendo. Ajá. Ahora fíjense. Hay personas que dan una palabra. Le dicen a usted tripas azules, barriga verde, tripas azules. Usted no siente nada, no se insulta ni nada. Se lo dice de la mejor forma, lo exhortó, lo corrigió, lo edificó y lo consoló y usted sale alegre. ¿Y qué nos dijo? Nos dijo que si no nos acomodamos nos íbamos para el infierno, pero nos lo dijo bien. Y salimos edificados y lloramos y sentimos algo especial. Ese es el don de profecía. Es para exhortar, para edificar y para consolar a la iglesia. ¿Ok? Ahora, eso no tiene que ver con el don de profeta, porque el don de profeta, escúcheme, habla de acontecimientos futuros. Y si habla de acontecimientos futuros, al profeta se le manifiesta comúnmente el don de palabra de sabiduría. Estos dones de revelación se manifiestan en los pastores. Estos dones de inspiración se manifiestan en determinados ministerios de la iglesia. Y me faltan 3 porque la hora avanza. Son los dones de poder. Revelación, inspiración y poder. Los 3 últimos. ¿Cuáles son? Fe, milagros
y sanidades. Empecemos por el último, que es uno de los más conocidos. Sanidades. Escuchen la palabra plural, terapeus en inglés, en inglés. En griego, de donde viene la palabra terapia, terapeuta, es la palabra sanidades. Ahora, ¿por qué la palabra sanidades? Dijo uno, porque hay una sanidad para los chichones, otro para el vómito, otro para el dolor de estómago, otro para las uñas encarnadas. No. Escúcheme, a eso no se refiere la Biblia. Cuando la Biblia habla de sanidades es porque hay distintos tipos de enfermedades, mentales, espirituales y somáticas o físicas. ¿Ok? Fíjense bien. Enfermedades mentales, traumas, trastornos psicológicos, trastornos de conducta. ¿Ok? Esas son enfermedades mentales. Esquizofrenia, ciclofrenia, ciclotimia, trastorno bipolar, etcétera, etcétera. Ahí vamos. Trauma. Enfermedades mentales. Enfermedades físicas. Ahí sí entran los chichones, los juanetes, todo lo que es físico. Lo que nos afecta, el cuerpo. ¿Ok? Y enfermedades espirituales. ¿Por qué? Porque una persona endemoniada o daimonizada, como es el término que se utiliza en griego, la palabra demonio, daimon, ¿ok? Hay un libro de Stephen King que se llama Daimon, creo. La palabra daimon significa demonio. Y una persona que está endemoniada está enferma espiritualmente. Por eso la liberación de un endemoniado es la manifestación de un don de poder, de sanidades. Es de sanidades. ¿Ok? Existe también el don de poder de milagros. Oiga, cuando se refiere a milagros, se refiere a milagros, no a cosas ordinarias y naturales que nosotros podemos ver. ¿Ok? Usted ha visto oraciones en la iglesia donde se muestran milagros sobrenaturales. Por ejemplo, vamos a dar un caso. Daniel en el foso de los leones. Daniel. ¿Ok? ¿Qué dice la Biblia? Los leones estaban hambrientos. Tiran a Daniel. Y Daniel no se comió a los leones porque Dios lo aguantó. ¿Qué era lo que esperaba? Lo que esperaba las autoridades de aquel entonces. Que los leones se comieran a Daniel. ¿Sí o no? Sin embargo, no sucedió así. Eso es un milagro. Eso es. Por ejemplo, Sadrach, Mesach y Abednego en el horno de candela. ¿Qué dice la Biblia? Lo calentaron 3 veces, ¿no? 3 veces más, 7 veces más de lo ordinario. Los metieron para ser calcinados. Cuando van a abrir a ver si se están quemando, los que abrieron el horno se quemaron ellos y aquellos 3 seguían allí iguales. Eso es un milagro. Eso no tiene explicación. Ver el mar abrirse en 2 para pasar en seco, eso es un milagro. Y los milagros no tienen explicación para los que están buscando explicación. Pastor, explíqueme cómo se abrió el mar. ¿Cómo le explico, hermano? Así, mire, se abrió así. ¿Por qué? Porque los milagros no tienen explicación. Es un violar de las leyes de la naturaleza. La gravedad dice que si yo dejo caer esto, si yo lo suelto, eso se va para abajo. Un milagro fuera que se fuera para arriba. En espacios donde no hay gravedad, cuando salimos de la Tierra, se va hacia arriba. Pero aquí lo normal es que se vaya para abajo. ¿Ok? Ahora, cuando se violan las leyes de la naturaleza, las leyes físicas, existe un milagro. Por ejemplo, escúcheme, otro milagro. Elías ante los profetas de Baal. Cayó fuego del cielo y consumió el holocausto, el agua que había en la zanja y quemó todo. ¿De dónde salió el fuego? Vino del cielo. Ajá, ¿y de dónde vino? Yo no sé si fue un meteorito. Vino del cielo, no tiene explicación. No le busque explicación a lo que no le va a encontrar, porque la Biblia dice que guardar misterios también es gloria de Dios. Amén. Es decir, que Dios no nos va a revelar todas las cosas, porque saber que nosotros estamos limitados, eso también es gloria de Dios. Entonces los milagros no tienen explicación. Como una persona que tiene un dedo más corto se le alarga, pregúntele a Dios. ¿Ok? Y no es de los 4 fantásticos del que tiene piel de goma. No, es que Dios hace cosas porque para Dios nada hay imposible. Amén.
Para Dios, la resurrección, murió y resucitó. Sí, pero la diferencia es que Pedro resucitó a unos que volvieron a morir. Cristo resucitó para vida eterna. Ajá, mosca con eso, ¿no? Ok, fíjense bien. Esos son milagros. Y fe. Esta fe de la que habla, porque es un don de poder, no es la fe natural, no es la fe que usted tiene. Usted dice, yo estoy estudiando en la universidad y me voy a graduar. Usted dice eso porque hay gente que dice, yo no tengo fe. Mire, cuando usted dice, yo me voy a graduar, lo dice por fe, porque ¿quién le asegura a usted que usted se va a graduar? Y no lo va a atropellar un carro cruzando allí la avenida. Bueno, en derecho echaban broma que lo más difícil en derecho era cruzar la avenida y salir ileso durante los 5 años de estudio. Que si usted lograba eso, se graduaba. Bueno, así me enseñaron a mí aquí. No sé si es verdad. No me vayan a apedrear los que son abogados aquí. Ok, ahora fíjense bien. Cuando su novia le dice te amo, ¿dónde usted ve el amor? ¿Lo ve? Eso es por fe. Usted cree por fe. Eso es fe. Usted dice, mañana voy a ir para el centro. Por fe, porque usted no sabe si mañana amanece o no. Entonces todos tenemos fe. Una fe natural, pero existe una fe sobrenatural que solamente opera en situaciones de escasez y de peligro. ¿Ok? Es una fe que viene directamente de Dios, no la genera usted, viene de Dios. ¿Cómo dice la Biblia? Si alguno tiene falta de fe, pídala. ¿A quién? A Dios. Entonces, ¿quién es el que da la fe? Dios. Ajá. Ahora, pero la Biblia dice, la fe viene también por el oír y el oír por la palabra. Hay dos fe allí distintas. Es la palabra pistis, ¿ok? Y allí aparece otra palabra que es la palabra geneopistis, género de fe. Distintos tipos de fe. Oiga esto. Una persona que no tiene fe es apistis o apesta también. Apistis, es decir, sin fe, pero también apesta. No, eso no fue intencional, no fue jugado, me salió así. Se me chispoteó. Ahora, la fe, el don de fe como poder, ¿es para qué? Para situaciones extremas. Situaciones extremas. Por ejemplo, de situaciones de peligro. Estábamos hablando del caso de Daniel. Allí hay una doble manifestación. Hay milagros y hay una fe sobrenatural. ¿Ok? Usted ha visto gente que en situaciones extremas, por ejemplo, la multiplicación de los panes y los peces. Hay una situación de escasez. Elías y la viuda de Sarepta. Hay una situación de hambre porque hay sequía por más de 3 años. No hay producción. La viuda no tiene nada, no tiene quien la mantenga. Y Dios manda a Elías, anda allá y ora por la mujer, pero dile que lo que le queda te lo dé a ti primero de comer. Aquella mujer tiene que tener fe. Yo le meto un insulto. Es lo único que nos queda y viene a comérselo. Pero escúcheme, así es la fe. Ahora, esa fe sobrenatural se genera en momentos de situaciones de peligro. Y Dios genera esa fe. Usted ha escuchado que hay gente que dice, estuve en medio de una balacera y Dios me guardó, no me tocaron, los tiros iban para acá y para allá y a mí no me tocaron. Como nos tocó a nosotros en Caracas predicar varias campañas, montados en tarimas, entraban 2 bandas a tiro y uno ahí predicando. Y sonaban los tiros y le hacían a uno, ¡fu, fu, fu! Y allí parado. Porque no podíamos correr. Eso hacía que mucha gente se entregara a Cristo. Amén. O casos, por ejemplo, nosotros tuvimos un caso de escasez muy extrema, donde se nos acabó el gas allá en Caracas cuando vivíamos, no teníamos ni para el gas ni para nada, y mi cuñado dijo, vamos a orar por la bombona. Yo dije, hasta ahí no me llega a mí la fe. Me dijo, pero vamos a orar. Se montó la bombona aquí, le pusimos la mano y oramos, y la bombona duró más de 1 mes, después que estaba vacía. ¿De dónde sale eso? De Dios. Ahora, el gran problema nuestro es que somos tan analistas, racionalistas, que no nos permite ver las cosas grandes que Dios quiere hacer. Y por eso yo les decía a ustedes, parece ser que este mundo conspira o está organizado para no dejarnos creer. ¿Por qué? Porque ahorita tenemos todo a la mano. Pero váyase a la selva y que lo muerda una serpiente y no haya suero antiofídico. Pues en el caso de la mamá de Iris, que la mordió
una macagua, una guaymapilla, la mordió una serpiente muy grande y se empezó a sentir mareada. Si la sacaban al pueblo no llegaba viva porque hay más de medio día de camino para llegar al pueblo donde ella está. Y se quedó, empezaron a orar y por horas estuvo mareada, pero pasó el mareo y se levantó. Cuando salen al patio, la culebra estaba muerta. Por eso es que yo respeto a mi suegra. Ahora, se murió la culebra, pero mi suegra no murió. Por eso respeto a mi suegra. No, para que usted vea lo que es tener fe. Mire, cuando nosotros andábamos de misiones, por esas montañas del país, porque anduvimos por todo el país de misioneros, a veces nos decían, aquí no llega vehículos sino una vez a la semana. Una vez estábamos esperando, teníamos la necesidad de llegar a Caracas, estábamos metidos en la montaña y viene un hermano y nos dice, Dios me dice que viene un camión azul que trae unos sacos y se los va a llevar. ¿De dónde? No se escuchaba nada. Nosotros, me dijo un hermano, el hermano, para los dos lados, loco de remate. Dijo, Dios me revela que va a pasar un camión de azul que viene cargado y se los va a llevar. Es más, los va a llevar hasta Caracas. Yo, Señor, escúchalo, ojalá. Esperamos. Y yo le digo, hermano, no viene nadie. Dice, pero ustedes no tienen fe. Yo le digo, sí, entonces espérelo. Yo me voy, los voy a dejar aquí. No se vaya, hermano. Yo los voy a dejar aquí porque el camión viene por ustedes. Pasó como 1 o 2 horas y a las 2 horas pasó un camión azul cargado de sacos. Y dijo, nosotros nunca venimos por acá, nos perdimos y nos desviamos por aquí. ¿De dónde viene esa revelación? De Dios. Por eso le digo, necesitamos un poquito ir al campo de trabajo, ir a trabajar afuera, ¿verdad? Para empezar a ver más los dones y la manifestación del poder de Dios en nuestras vidas. Y de eso es lo que estamos adoleciendo. Entonces, ¿por qué? Porque si usted no tiene dinero, tiene un momento de escasez, pasa la tarjeta, la raspa. Tenemos dinero plástico o metemos un crédito. Si no hay comida, pedimos prestado. Pero hay lugares donde usted no tiene nada y le toca creerle a Dios o le cree. Amén. Y estos dones fueron hechos para que la iglesia viviese con poder y viviese una vida sobrenatural y distinta, ¿verdad?, a lo que estamos acostumbrados a vivir. ¿Qué es lo que sucede? Por ejemplo, nosotros tuvimos servicios acá en la iglesia con el hermano Eutimio Pérez, ¿te acuerdas? Aquí hubo gente que Dios le platinó y le calzó muelas. Y la gente decía, no puede ser, no, venga y vea, pues. Venga y vea. Y decía, no puede ser, y eso eran los líderes, hermanos. Y cuando un líder dice, no puede ser que Dios lo hizo, entonces que usted no está creyendo la Biblia. Entre ellas, nosotros mismos. Decía un pastor, yo no creo eso. Yo le digo, yo sí lo creo, porque yo lo he visto. Y para Dios no hay nada imposible. Entonces, ¿para qué oramos? ¿No oramos para ver cosas sobrenaturales, cosas grandes y ocultas que no conocemos? Entonces tenemos que esperar cosas grandes y ocultas que usted no conoce. El problema es, queridos hermanos, que no le estamos creyendo a Dios, ni estamos conscientes de que esto es para la iglesia, y es para que la iglesia viva una vida distinta, diferente. Amén. No sé, hermano Alfonso, ¿usted va a seguir? No sé, ¿tienen preguntas? ¿Tienen preguntas? Ahora, ¿cuál de estos tiene usted? Ninguno. Ninguno. Eso no es suyo, es del Espíritu. Ahora, imagínese que alguien me dice que tiene don de milagro. No, yo me lo cargo para la casa de una vez. Me lo llevo. Si alguien tiene don de sanidades, le digo, vámonos para el hospital y cobremos. Porque aquí se va a sanar todo el mundo y nos volvemos ricos. Por eso es que Dios lo hace de esa manera. Porque entendiendo nuestra debilidad y que de todos hacemos un negocio, y más los venezolanos, escúcheme, y entendiendo la debilidad humana, Dios no nos dejó estos dones constantemente, sino que Él lo manifiesta al que Él quiere, como Él quiere y cuando Él quiere. Amén. Entonces fíjense que es muy distinto. Los dones son del Espíritu. Ahora, por ejemplo, estos dones se manifiestan generalmente en los pastores, en los líderes. Estos dones se manifiestan
en evangelistas, gente que anda predicando, ¿verdad? Estos se mueven también bastante en la iglesia para revelar y dirigir la iglesia hacia lo que hemos de tomar, hacia dónde nos ha de guiar el Señor. Por ejemplo, cuando fueron a elegir, ¿verdad?, al sucesor de Judas, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama el sucesor de Judas? Matías, apréndaselo, Matías. Ellos oraron. Cuando fueron a enviar a Pablo y a Bernabé, a Silas, a Pablo y a Bernabé, ¿qué dijeron? ¿Nos pareció bien a nosotros y al Espíritu Santo? Es decir, escúchame, escuchen esto. Para los que quieren salir al ministerio, ¿quién aprueba su ministerio? La iglesia y el Espíritu Santo. Amén. ¿Qué dicen ellos? Nos pareció bien a nosotros, los apóstoles, y al Espíritu Santo, que enviáramos a Pablo y a Bernabé a predicar. Pero fíjense bien, lleva una aprobación. Pero hay gente que se va sin la aprobación del pastor de la iglesia y sin la aprobación del Señor. Solamente se aprobaron ellos mismos. Y eso es delicado. ¿Por qué? Porque tiene que ser el Señor y la iglesia quien apruebe su ministerio. Por eso hay gente llevando tablazos por allí parejos. Porque usted no se tiene que mover si no lo mueve el Espíritu Santo. Amén. Yo aprendí que no nos debe mover la necesidad ni la emoción ni el beneficio que podamos obtener de algo. Que nos mueve el Espíritu Santo, hermanos. De verdad. Pero la iglesia también confirma. ¿Quién sabe si usted predica bien o no? La iglesia lo sabe. O usted le va a preguntar allá afuera a la gente. La gente dice, este hermano tiene ministerio. ¿Por qué usted lo dice? ¿Por qué lo dice? Porque la iglesia ve en usted actitudes, cualidades y señales de las cuales damos fe de que Dios lo está usando. Pero hay gente que uno no sabe, son James Bond secretos en la iglesia. Uno no sabe de qué tiene. De aquí que yo les llamo a desarrollar los dones, a sacar los dones. Por ejemplo, una vez estábamos en un ayuno y empezó a cantar una hermana y se escuchaba como ángeles cantando. Era Noemí, no sabíamos que cantaba. Noemí, la hija de la hermana Carmen Vierma, la odontólogo. No sabíamos que era Noemí. ¿Y de dónde salió esa voz? Cuando ella cantaba todo sonaba bonito, cuando cantaban las demás, feísimo. Se iba el Espíritu Santo. No, mentira. Pero fíjese, ¿cómo? ¿Y cómo sabe usted que ella canta? Porque canta y uno siente algo especial. Amén. Entonces, hay cosas que usted hace que son especiales. A lo mejor usted no canta, sino atormenta, pero hace otras cosas que son buenas. Hace otras cosas que son buenas y que son excelentes. Yo he ido a comer donde unas hermanas que tienen una sazón, y esas se las da Dios. Pero haga lo que usted, donde Dios lo puso. Hermana Nidia, ya estamos terminando, ya nos vamos. Sí, ya va. Cuando el Señor les dice, quedaos en Jerusalén hasta que seáis revestidos del poder del Espíritu Santo, añade allí el versículo, creo que es Hechos 1:8, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Búsquelo, creo que es Hechos 1:8. Ya va, que aquí vamos a ligar los dos versículos. Ok, creo que es Hechos 1:8. Y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. El caso de la cita que usted está dando es cuando el Señor los está enviando a la gran comisión. ¿Ok? Y eso es Marcos capítulo 15, ¿ok? La final, y Mateo capítulo 28, al final. ¿Ok? Marcos 15 y Mateo 28, si no me equivoco. Les dice, ¿alguien lo busca? Vamos a buscarlo. Mateo 28, Mateo 28, 18. Y vamos a buscar Marcos 15, 14, hacia el final, 16. Marcos 15, 16, si no estoy pelado. Si la memoria no me falla. ¿Alguien lo lee, por favor? Léalo para irnos.
Ajá, el departamento de Biblia allí, pues. Alguien que tenga Biblia y lo lea, si es tan amable. ¿No trajeron Biblia, hermano? Mateo 28, 18. Ajá. Es decir, todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. Siga. El otro. Ajá. Siga, hermano. Esa es la gran comisión. Siga el otro. Ajá. Vamos a Marcos capítulo 15, versículo 16. Ajá. 16, perdón. Ajá, ¿lo lee? Ajá, pero donde dice, y estas señales seguirán. El 17, el que sigue. Ajá, ¿de qué está hablando allí? ¿Ah? ¿Cuál hipérbole? Dígame. ¿Quién te dijo que eso era una hipérbole? Ya va, escúchame, ¿quién te dijo que era una hipérbole? A Pablo lo picó una serpiente en la isla de Malta, ¿sí o no? Lo mordió, porque no tiene pico la culebra, lo mordió. Pero eso es muy distinto. Escúchame, las loqueras que haga la gente en Estados Unidos, en otro país, no tiene nada que ver con lo que dice la Biblia. Estamos hablando que la palabra de Dios dice que tomarán en sus manos serpientes y no les hará daño, está diciendo. Eso no es ninguna hipérbole, porque a Pablo lo muerde una serpiente en la isla de Malta y la gente de Malta, en la isla de Malta, estaba esperando que Pablo muriera. Igualito, se murió la culebra y Pablo quedó bien. ¿Ok? Y dijeron, este es Dios, este es un Dios. Enseguida lo llamaron Dios. ¿Por qué? Porque la gente para llamar Dios a cualquier cosa o a cualquier persona no come cuento, ¿ok? Ahora fíjense bien. ¿Qué está diciendo? En mi nombre echarán fuera demonios. ¿Qué es eso? ¿Qué don es ese? Ajá. Pero eso lo hace usted por un don del Espíritu Santo o lo hace por otra cosa. No, eso lo hace todo aquel que es cristiano y tiene autoridad de Dios. Digo esto porque hay gente que está esperando. Voy a esperar que venga el Espíritu para poder echar fuera este demonio. No, escúcheme. Usted tiene autoridad como hijo e hija de Dios para echar fuera demonios. Amén. El que cree en mí. Ok, sí, aclaramos ese término, ¿ok? Las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, no. Usted y yo no podemos hacer nada mayor que Dios. Ahí lo que dice es, verá. La traducción está mal allí. Sí, yo lo entiendo, pero allí la traducción está mala. Porque, ¿qué puede hacer el hombre más grande que Dios? Nada. Por eso es que dice, vamos a hacer las que Él hizo y vamos a ver mayores que las que Él hizo. Eso es otra cosa. Hay que tener cuidado allí con la palabra. Eso yo lo aclaré también. Ahora, allí no hay ninguna hipérbole. Lo que está diciendo el Señor es que el que cree en el Señor tiene poder. Amén. Y fíjense bien, que aún las cosas naturales que no son muy difíciles, las vamos a poder hacer en el nombre del Señor. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Ustedes vayan y prediquen que ustedes tienen poder si ustedes creen en mi nombre y ustedes viven una vida en santidad y apartado de mí. Porque usted no puede esperar que venga, tengo que esperar que venga el don del Espíritu para echar fuera el demonio. No, los demonios se sujetan al poder de la palabra de Dios. ¿Usted ha visto un grano de mostaza? ¿Lo ha visto? Yo traje para acá a la iglesia una vez, les di un grano de mostaza y a los minutos se les perdió porque es tan minúsculo. Te sentiste miserable igual que yo, porque saber que Dios nos pide fe de ese tamaño es bastante... Ahora, escúcheme. Echarán fuera demonios.
Usted puede echar fuera demonios. Eso no es exclusivo del pastor, no es exclusivo de los diáconos. ¿De quién es? De todo el que cree en el Señor. Tomarán cosa mortífera. Eso es lo que usted, escúchame, no está diciendo que usted dice, pásame ahí una copa de ácido clorhídrico. Me voy a tomar un vaso de amoníaco y de diablo rojo para entonarme. No, para coger ánimo. No. Lo que está diciendo es que si se diera el caso que aún cosas mortíferas llegaran a nosotros, no nos harán daño si creemos en Él. Bueno, sí. Claro, si te la dan o te la llegaran a dar por causa del Señor y te la tomas, te la tienes que tomar, aún Dios nos protege. Echarán fuera demonios, tomarán cosas mortíferas sobre los enfermos, pondrán las manos y... ¿Eso para quién es? ¿También un don? Esa es la fe natural de ser hijo de Dios. Es también poder de ser hijo de Dios. Amén. Entonces fíjense bien, allí hay algunas cosas que tienen que ver particularmente con la vida mía como cristiano, mi vida de comunión con Dios. Esto es bueno que lo hayas dicho, porque hay personas que están esperando al pastor o a alguien que tiene un don especial para que, venga hermano, que usted sí tiene don para esto. Eso quiere decir que usted no tiene don tampoco para nada. Vamos a orar porque es tarde. Lo dejamos para el miércoles, ¿ven? La ofrenda, hermano. Ay, se me olvidó el don de la ofrenda. Para el miércoles próximo, amén. El miércoles próximo vamos a hablar sobre el bautismo en el Espíritu Santo. La glosolalia, la heteroglosa, bien. Esa la va a explicar mi hermano Néstor y yo lo voy a ayudar allí. Amén. Damos gloria a Dios por mi hermano Alfonso, amén. Gracias, hermano Alfonso. Amén. Entonces, vamos a tratar el bautismo en el Espíritu Santo. Era para el tiempo antiguo, es también para este tiempo presente. ¿Cómo es el hablar en lenguas? Debe ser para todos. ¿Quiénes hablan? ¿Quiénes no? ¿Cómo hablo? ¿Cómo lo hago? ¿Verdad? ¿A quién le pido? ¿Debo acostarme cabeza abajo, pararme de cabeza? ¿Cómo lo tengo que hacer para que Dios me bautice? Eso lo vamos a hablar. ¿Okay? Señor, te damos las gracias por esta noche, por este estudio. Gracias por cada hermano y hermana que ha venido, Señor, hasta la iglesia. Te pedimos que les bendigas, que tú les prosperes, que tú, Señor, les guardes en el camino, tú bendigas su salida y su entrada, y que tú prosperes su vida en todas las cosas.